Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es viernes 10 de marzo del 2023. Son las 5:23 AM en Arizona, 9:23 en Buenos Aires. Falta 2 horas 7 minutos para la apertura de los mercados. Vamos a analizar el cierre de ayer para inferir el comportamiento del día de hoy. Ayer la volatilidad subió un 18,32%, una verdadera barbaridad, y en un salto se ubicó arriba de la SMA de 50 y en rumbo a la SMA de 200 nuevamente. ¿Se acuerdan que yo decía que este piso era complacencia para la situación actual del mercado americano y no es una sorpresa semejante estallido? De pronto, fíjense que el MACD también dio una señal de cruce, con lo cual se puso en un modo francamente alcista. Como era de esperar, la reacción en los mercados no se hizo esperar y SPY específicamente cayó el 1,84%, una corrección muy importante que testeó la SMA de 200. Desde el punto de vista técnico, lo que está pasando es lo que vimos hace varios días, cuando anunciamos después de este Shooting Star la posibilidad de que esto se convirtiera en un Evening Star, y acá tenemos el resultado, ¿no? Una corrección muy, muy importante con mucho volumen que puede llegar a detenerse en este nivel donde hay mucho soporte precio-volumen. Veremos si se detiene acá o si sigue la caída. Todo esto va a depender un poco de qué es lo que pase con los números en principio de la economía que se informan hoy. El Nasdaq siguió el mismo rumbo, 1,73 abajo, solo que de alguna manera mejores condiciones técnicas. Hay un Golden Cross en curso. Si bien el MACD está en caída, se está empezando a ver una divergencia alcista y por acá existe mucho soporte precio-volumen en el rango de la SMA de 50. Así que, de todas maneras, cuando uno mira qué es lo que está pasando en la semana, no es demasiado halagüeño, porque fíjense que la corrección del Nasdaq, que específicamente rompió la SMA de 50 nuevamente para abajo, lo que nosotros queríamos ver era un despegue y una curvatura de la SMA de 50 hacia arriba que tal vez se haga esperar. En el caso de SPY, volviendo al tema de la semana, la misma condición, se rompió la SMA de 50 y este es el gran dato, es decir, el papel que debiera haber hecho piso acá y rebotar hacia arriba para un sano ciclo alcista, lo perforó y eso no es un buen dato. En el caso del resto de los índices, comenzando con Russell 2000, la caída fue brutal, 2,78 abajo, casi testeando la SMA de 200 en un solo salto con muchísimo volumen que confirma la tendencia. En el caso de Dow Jones, que venía mucho tiempo consolidando en forma lateral, la caída también fue muy importante, 1,65, también testeando la SMA de 200, y fíjense lo impactante que es ver un Shooting Star en la SMA de 50 generando un Evening Star y el desarrollo posterior, que en el fondo no es ninguna sorpresa porque lo anuncié en el briefing que hace 4 días que este era el riesgo inminente. En el caso del petróleo, ayer bajó el 1,28% y más que nada motivado por la apreciación del tipo de cambio respecto del resto de las monedas. La misma suerte siguió el gas natural con una caída del 3,96%. De todas maneras, fíjense que sosteniéndose en este nivel de precio-volumen que es realmente muy relevante. Veremos si se estaciona aquí o si sigue la caída. En el fondo, lo que la Reserva Federal está mirando es qué es lo que pasa con el rendimiento de los bonos a 10 años. La tasa de interés tiene que estar arriba de este valor, si no, nunca va a atajar de alguna manera el control de la inflación. Y esta tasa está en el 3,9%, lo que queremos ver que esto definitivamente comience su ciclo descendente. En lo que se refiere a el rendimiento comparado de los bonos de 5 y 30 años, sigue dando negativo, quiere decir que sigue rindiendo mucho más el bono a 5 años que el de 30, y eso sigue siendo una patología del mercado y esto no está bien y de alguna manera determina problemas de recesión en el futuro. En lo que se refiere a los metales preciosos, comenzando con el oro, ayer subió el 0,98%, de todas maneras está en un patrón de Blue Ice Failures que es bastante clásico. En el caso de la plata, la evolución 0,22% positivo, pero con una vela negra, con un MACD que
literalmente se está enterrando. Puede ser que empiece a encontrar su piso. Fíjense que se empezó a ver el squeeze con un ADX de 30 para la plata, así que probablemente esté cerca de su piso. En lo que se refiere a las criptomonedas más relevantes, comenzando con el Bitcoin esta mañana, la evolución es de 2,53 abajo, siguiendo un poquito la danza del Nasdaq, de alguna manera testeando la SMA de 200. Veremos si se estaciona acá o sigue su camino descendente. En lo que se refiere a la otra cripto relevante, que es Ethereum, la evolución es del 3% hacia abajo. Todos estos datos son de ahora, de esta mañana, porque es una moneda que cotiza todo el tiempo. En lo que se refiere a la evolución de los papeles argentinos más relevantes, Grupo Galicia, 4,7 abajo. Fíjense que en un movimiento de consolidación lateral, de todas maneras el RSI ya perforó 50 con pendiente negativa, así que probablemente siga el ciclo correctivo. En lo que se refiere a YPF, la gran petrolera argentina, 4,07 abajo, en un movimiento lateral de muy largo plazo. Fíjense, no va a ningún lado. Probablemente termine testeando la SMA de 50 para, en una de esas, romperla después de un ciclo y sin mucho motor para seguir creciendo. En lo que se refiere a los papeles más relevantes del Nasdaq, comenzando con Amazon, 1,78% abajo, con un shooting star, que de alguna manera después de este ciclo bajista podría indicar que este es el fin de la caída. Hay mucho soporte precio-volumen en ese nivel. En el caso de Meta, el otro gigante del Nasdaq, 1,77 abajo, de todas maneras está en un ciclo virtuoso de un Golden Cross. Veremos si se queda ahí o sigue subiendo. En el caso de Microsoft, el otro gigante, 0,54 abajo, con un shooting star. En este caso está testeando la SMA de 200, se viene el Golden Cross para este papel. En el caso del otro gigante que es Google, la evolución fue del 2,05% abajo, con una vela con mucha mecha arriba y abajo, que denota mucha incertidumbre, pero en el fondo es una falla de la SMA de 50 más bien clásica. Netflix, uno de los papeles más poderosos del Nasdaq, con una caída muy notable, ayer 4,49 abajo, y fíjense que se rompió la tendencia que tenía del ascenso en un canal ascendente. Probablemente lo que vaya a buscar ahora es la SMA de 200 como un nuevo piso para este ciclo correctivo. Apple, 1,49% abajo, y fíjense que el patrón que hizo es de la Oreo Cookie, ¿no? Con una vela alcista o neutra en el medio y dos velas bajistas. Este es un patrón de caída, con lo cual probablemente siga el ciclo descendente. En lo que se refiere al gigante de los autos eléctricos, Tesla, la evolución ayer fue del 4,99% bajista, va a testear la SMA de 50. En lo que se refiere a los autos eléctricos de capital árabe, Lucid, con un ciclo correctivo 4,08% abajo, rompiendo la SMA de 50. En el caso de los autos eléctricos NIO, de origen chino, 4,25 abajo, y fíjense que virtualmente ya alcanzó el piso del mercado que había alcanzado en octubre del año pasado. Está muy, muy cerca de alcanzarlo, y además el patrón este de la letra H, lo que a mí me dice que esto probablemente siga su camino bajista. En lo que se refiere a los ETFs más importantes, empezando por Soxele, la evolución fue del 5,69% bajista. De todas maneras, se viene el Golden Cross para este papel, que es un ciclo virtuoso de ascenso, con muchísimo soporte alrededor de la SMA de 50. Bien, se viene el cruce del MACD con histograma alcista, así que es probable que este ciclo correctivo sea atajado en los soportes que acabamos de ver. En lo que se refiere al ETF de las biotecnológicas, la hubo ayer con una caída brutal, 9,39, generando un nuevo low en el mercado. Fíjense que el ciclo correctivo de las biotecnológicas se profundizó de una manera notable. De todas maneras, no llegó a los mínimos que alcanzó en junio del año pasado, con valores mucho más bajos que los actuales. En lo que se refiere a los department stores, de alguna manera una empresa testigo como es Macy's,
hizo un pullback del 2,71% hacia abajo. En lo que se refiere a qué es lo que pasó, bueno, la tormenta esta semana la desató el presidente de la Reserva Federal en sus dos comparecencias, en las que dijo que la Fed agresivamente va a subir la tasa si no logra contener la inflación y hacerla bajar al 2%. Eso fue un baldazo de agua fría para el mercado, que no le gusta que la tasa de interés vuelva a subir, y de alguna manera hay dos números que se publican hoy que van a balizar el camino de la acción futura de la Reserva Federal. El principio es la nómina no agrícola, a ver si evoluciona o no evoluciona. La idea es que se quede en este valor o disminuya, ese es el dato que espera la Fed, y que el régimen de desempleo, bueno, que no se destartale, porque si se empieza a destartalar el índice de desempleo es porque la economía va a empezar a complicarse. De todas maneras, una baja en el desempleo, un aumento en el desempleo, concretamente puede ser un dato que esté esperando, de hecho, la Reserva Federal para decidir o no la tasa, tocar la tasa de interés en la próxima reunión. De hecho, queda una semana y 5 días para que publique la nueva tasa de interés y fíjense que de los 4,75 que está ahora, hay un 40% de probabilidades otorgada por el mercado que toque un 0,25 y un 60% de probabilidades que sea de medio punto. Esto está fluctuando, como ustedes saben, esto estaba exactamente al revés la semana pasada. Vamos a ver qué destino termina teniendo. Al mercado no le gusta la suba de la tasa de interés porque la ve muy perjudicial, así que veremos qué pasa con esto. Esta mañana la volatilidad está 0,52% arriba. Fíjense que el Commodity Channel Index de la volatilidad está muy, muy alcista. Ya está por cruzar el 100 y muy probablemente, bueno, pueda ser el último estirón en su suba, ya lo veremos. El DPO Move está por dar un ciclo de ascenso y el T2122, que es el 4 Weeks New High, New Low del mercado, está en su piso, de alguna manera listo como para poder hacer un relief rally. No significa que esto ocurra por ahora. Esta mañana el mercado está 3 puntos abajo, el RSI Stochastic del día todavía no alcanzó el fin de su ciclo, el de la semana ya está muy cerca de su fin, así que es muy probable que estando en squeeze en esta semana y no estando las velas apiladas, bueno, probablemente haya algún estirón bajista complementario antes de que podamos ver un relief rally. En lo que se refiere al Standard & Poor's, esta mañana 8 puntos arriba, también con una vela que es un colgado, un martillo, con un RSI Stochastic ya muy cerca del piso. Bueno, y en la semana igual, si bien está en squeeze, bueno, probablemente sea o esté muy cerca del piso para iniciar algún rebote o alguna suerte de relief rally. En lo que se refiere al Russell 2000, está 9 puntos abajo, más o menos técnicamente los mismos comentarios del resto de los mercados, y en el caso de Dow Jones, que es Yankee Mike, la evolución es 100 puntos abajo, más o menos, y por lo demás los mismos comentarios, papeles que todos están en una falla técnica, así que pueden seguir cayendo. En lo que se refiere a los papeles que presentan sus earnings hoy, no hay mucho para tener en cuenta. Básicamente algunas empresas relevantes como la fábrica de aviones brasilera Embraer, y paremos de contar. Bien, recuerden, este es un fin de semana que comienza normalmente menos volumen, más volatilidad y mucha incertidumbre. Así que los datos relevantes van a ser los que se publiquen hoy, que van a marcar de alguna manera el rumbo y temperamento del mercado de la próxima semana. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Los espero la semana que viene en este mismo canal. Muchas gracias.